tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y a partir de este momento vamos a revisar las economías mundiales y cuál ha sido su impacto en las últimas horas. Pero antes vamos a revisar los titulares de esta jornada. La crisis económica en Argentina se afinca contra el sector industrial de la pequeña empresa. En noticias de nuestra América Latina ampliamos todos los detalles. En contexto hablaremos sobre la actual situación económica de Bolivia y los beneficios otorgados a la población. Todo esto gracias a la administración del presidente Evo Morales. China y Grecia elevan sus relaciones bilaterales durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Atenas. En Economía 360 ampliamos los detalles. La crisis económica en Argentina, inducida por la administración del presidente Mauricio Macri, influye en la lista de afectados por el sector de los trabajadores de la pequeña empresa industrial. De acuerdo con una encuesta de la Fundación Observatorio PYME, durante el tercer trimestre del presente año se perdieron 30.000 empleos en el sector industrial de las pymes. La cifra demuestra una caída del 5% interanual de la cantidad de personas ocupadas. La actividad de las medianas empresas, es decir, las que tienen entre 51 y 250 empleados, creció 9.1% interanual, pero en las pequeñas que cuentan con un máximo de 50 empleados bajó 4.2%. Asimismo, la mayoría de los pymes manufactureras no prevén aumentos en las ventas al mercado interno, ni de la planta personal, ni más exportaciones, pero sí un aumento en sus precios de ventas. Otro legado del saliente presidente Mauricio Macri en Argentina es el alto endeudamiento del país. Tenemos la siguiente información del portal de nuestra casa, www.telesurtv.net, que titula lo siguiente: deuda pública argentina roza 90% del PIB según un estudio. El gobierno de Mauricio Macri elevó el endeudamiento público de Argentina al 86% del Producto Interno Bruto. Reveló el estudio de la consultoría Colatina, esto según este estudio. El informe también señala que el 50% de los compromisos de Argentina vencerán durante el gobierno de Alberto Fernández, que asume el próximo 10 de diciembre. Argentina entonces deberá desembolsar alrededor de 38.000 millones de dólares, es decir, 10% del PIB hasta junio del año entrante. Entre los compromisos a saldar por esta nación están los adquiridos por Macri con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el análisis, esta situación constituye uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrenta Fernández junto con su vicepresidente y gabinete ministerial. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, rebajó por segunda vez la proyección de crecimiento económico de Panamá para 2019 y el próximo año. El organismo recortó el 5.6% que habían pronosticado en febrero de este año a 3.7%, misma cifra con la que la economía creció en el 2018. A su vez proyecta que para 2020 solo se incrementará el 3.8%, debido a que los sectores que antes aportaban a la economía nacional todavía no se han recuperado por completo. La CEPAL también prevé que las proyecciones de la región seguirán en caídas y tendrán una expansión estimada del Producto Interno Bruto de 1.4%. Estas cifras muestran el deterioro en los niveles de ingresos per cápita promedio, en la cual el PIB se ve reducido desde 2014 hasta 2019 en un 4%. Hablamos ahora de Colombia. Organizaciones sociales convocaron a un paro nacional para este 21 de noviembre en rechazo
a las políticas implementadas por el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes están en desacuerdo con las doctrinas que el presidente quiere implementar y todo esto ha hecho que la ciudadanía que se sume a estas protestas señalan que el gobierno propuso la reducción del 75% del sueldo mínimo para los jóvenes, la eliminación de las pensiones de los trabajadores y la privatización de electrificadoras regionales para que la participación del Estado sea inferior del 50%. Asimismo, esperan que con este paro el gobierno reflexione y ayude más a la clase media y trabajadora. La ciudadanía rechaza la criminalización y estigmatización con el que pretende el actual gobierno actuar contra quienes se movilizan. En Perú, según datos revelados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las exportaciones cupíferas cayeron un 10.1% entre enero y septiembre de 2019. El gremio explicó que este tipo de exportaciones sumaron 9.970 millones de dólares. Esta cifra representa el 29% de las exportaciones totales de la nación, que llegaron a una cantidad total de 34.398 millones de dólares. A su vez, esta organización dio a conocer que las exportaciones mineras también reflejaron bajas del 7%, que dejó 20.083 millones de dólares en contraste con el año pasado. El gremio explicó que todas estas cifras negativas se deben al impacto de reducción de los precios de metales y menores volúmenes de exportación y también de producción. En Chile, la moneda nacional sigue en picada y pierde valor frente al dólar estadounidense. En la jornada de este lunes, el peso chileno se depreció. Ahora, cada dólar tiene un valor de 760.43 pesos, de acuerdo con la bolsa electrónica del país. La cifra es la más alta registrada en los últimos 17 años. La nueva alza se traduce en más de 12 pesos si se compra con el precio que tuvo una divisa estadounidense el viernes, este mismo viernes, 8 de noviembre. Según un informe del Banco de Chile, se va configurado un nuevo escenario con menores perspectivas de crecimiento. Todo esto debido a las importaciones de las inversiones esperadas, junto con finanzas de consumidores y empresas que caerían fuertemente. Momento de hacer nuestra primera pausa en nuestro segmento En Contexto. Vamos a ampliar información acerca de la economía en Bolivia. No se aparte, ya volvemos con más. En Bolivia, los factores de oposición que se negaron a aceptar la victoria electoral del presidente Evo Morales en octubre pasado y orquestaron un golpe de Estado son los mismos que no reconocen las cifras de crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años. El índice es reconocido por distintos organismos internacionales y no solo se trata de números macroeconómicos, sino de una realidad de inclusión social lograda desde el ascenso al poder del presidente Evo Morales en 2005. Veamos cómo está la economía del Estado plurinacional de Bolivia al presente. Desde la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el 22 de enero de 2006, se lograron importantes cambios en materia social y económica que incluyeron a la mayoría de la población.
desde el inicio se decretó la nacionalización de empresas y recursos hidrocarburíferos como el gas natural. El Producto Interno Bruto creció 327% en los últimos 13 años y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. Las cifras fueron reconocidas por el mismo Fondo Monetario Internacional, organismo que ubicó a Bolivia como la economía con el mayor crecimiento económico a finales de este año, con una proyección de 3,9%. Entre 2006 y 2017, el ingreso anual per cápita pasó de $1.120 a $3.130. Asimismo, mientras en 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa, con el 52% del PIB, en 2018 se convirtió en el séptimo país menos endeudado de Latinoamérica, con 24% de deuda contrastada con el PIB. En materia de salud, hasta la presentación del informe anual a la Nación en enero de 2019, el gobierno de Morales había construido más de 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 nuevos establecimientos de salud y 18.550 ítems para atender a la población. El índice de pobreza extrema se redujo a más de la mitad en la última década, pasando de 38 a 17% entre 2006 y 2017. El desempleo pasó de 8,1% a 4,2% durante el mandato de Evo Morales, y el modelo económico impulsado por el Estado plurinacional permitió que el 62% de la población obtuviera ingresos medios. También el gobierno de Morales logró consolidar 891.087 instalaciones de gas a domicilio para la población y construyó 5.000 kilómetros de carretera en país. El presidente Evo Morales también logró desdolarizar la economía de Bolivia gracias a sus políticas financieras que dieron prioridad al peso en lugar del dólar. Un estudio de la CELAC revela que las principales acciones que tomó el mandatario boliviano para alcanzar la bolivianización del sistema financiero. Un estudio de Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, revela que la gestión del presidente Evo Morales en Bolivia logró la bolivianización del sistema financiero del país, una realidad que se puede comprobar en los datos de hace 14 años. En ese sentido, Oglietti y Mancilla señala que justo antes de la llegada de Morales en el año 2005, solo el 15% de los depósitos estaban en moneda nacional. En materia de crédito, únicamente el 7% se otorgaba en pesos bolivianos. Sin embargo, después de algo más de una década, en apenas unos 13 años, la situación se revirtió completamente. En 2019, el 99% de los depósitos y el 87% de los préstamos son en pesos bolivianos, logro que fue posible gracias a las políticas financieras que implementó el mandatario boliviano. En ese contexto, Oglietti y Mancilla señalan que las principales acciones que tomó Evo fue apreciar la moneda nacional, porque lo que actualmente un peso equivale a $6,95 a diferencia del tipo de cambio que existía en 2005, que era $8 por un peso. Asimismo, desalentó la compra-venta de divisas ampliando el diferencial cambiario hasta una diferencia de 10 centavos y ofreció tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos. También orientó el crédito bancario en pesos a las actividades productivas, especialmente vivienda social, empresas, microcréditos y pymes, expandiendo la cartera de créditos en casi 7 veces, con bajos tipos de interés. Además, emitió títulos públicos en moneda nacional. Desaparecieron los títulos en dólares y entre otras medidas. Otro de los logros de la gestión del presidente Evo Morales en Bolivia fue impulsar el proyecto del tren bioceánico para dinamizar el flujo comercial de la región por varios países suramericanos, uniendo las costas de los océanos Atlántico y también del Pacífico. Considerado como el canal de Panamá del siglo XXI, la obra ferroviaria propuesta por el presidente Morales tiene como objetivo agilizar 10 millones de toneladas de productos anuales, atravesando los territorios de Bolivia, Brasil y Perú. El recorrido del tren sería de unos 3.755 kilómetros, uniendo los puertos de Santos en Brasil hasta Ilo en Perú. En términos de tiempo, la obra permite que productos comercializados hacia países potencia como China
puedan llegar en 42 días frente a los 58 por el Cabo de Hornos o los 77 por el Canal de Panamá. El valor de la obra alcanza los 10.000 millones de dólares y hasta octubre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Estado boliviano habían suscrito un convenio de 3 millones de dólares para financiar la elaboración de estudios técnicos y preinversiones del ferrocarril. Vamos a nuestra segunda pausa. En nuestro segmento 360 analizamos las economías entre Grecia y China. China y Grecia han estrechado sus relaciones bilaterales con la firma de importantes acuerdos. Esto sucede durante la visita que realizó el presidente chino Xi Jinping a Atenas. Todos los detalles a continuación. Beijing y Atenas firmaron un total de 16 acuerdos comerciales durante una reunión que sostuvo el presidente chino Xi Jinping con su homólogo griego Prokopis Pavlopoulos. La firma de 16 acuerdos gubernamentales y comerciales entre Grecia y China en todos los niveles es un camino abierto que pronto se convertirá en una carretera. Asimismo, Xi y Pavlopoulos acordaron una inversión de 600 millones de euros por parte de China en las operaciones de COSCO en el puerto griego de Pireo. Señor primer ministro, su liderazgo en el gobierno griego ha impulsado la economía, creado empleos y mejorado la reputación del país. La cooperación china y occidental ofrecerá un beneficio mutuo. Entre otros convenios, destacan la creación de una agencia del Banco Industrial y Comercial de China en Atenas. La economía del Reino Unido registró el crecimiento más bajo en casi una década, esto según datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas, que revelan que el Producto Interno Bruto del Reino Unido creció un 0.3% en el tercer trimestre de este año. Tal resultado evitó que el país entrara en recesión técnica, pero quedó por debajo de la cifra del 0.4% que esperaba el Banco de Inglaterra, así como economistas del sector privado. No obstante, en la comparativa interanual, el PIB del país creció un 1% en el tercer trimestre del año, siendo esta la cifra más baja desde la registrada en el primer trimestre de 2010. Entre los meses de julio y septiembre, los servicios crecieron un 0.29% y la construcción de un 0.4%, mientras que la agricultura no creció y las manufacturas cayeron un 0.1%. En Italia, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la producción industrial se redujo 0.4% en septiembre de este mismo año. El informe del ISTAT indica que se registraron reducciones en la actividad extractiva con menos de 11.2%, esto en textiles, vestuarios, pieles y accesorios con menos de 8.1% y la metalurgia y fabricación de productos de metal con menos de 7.1%. En ese periodo fueron los sectores de elaboración de coque, productos refinados de petróleo, la industria alimentaria y otras obras más quienes mostraron algunos aumentos para el país. Momento de revisar los números, los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $57.18 el barril y perdió 0.4%. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $62.63 el barril, al alza con un 0.06%, y el crudo venezolano se ubica en 363.59 yuanes, con una baja de 8.78 yuanes, todo esto al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta edición de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.